En este encuentro virtual de hoy vamos a tocar el tema de generadores eléctricos. Este dispositivo es el elemento que nos va a permitir transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Ahora bien, esa energía mecánica puede provenir de diferentes fuentes. Puede ser o un generador hidráulico, un generador de combustión interna, un motor que esté funcionando, o también pueden ser los molinos de energía eólica. En el caso del motor o de la turbina hidroeléctrica, la forma que el diseñador construye el equipo hace que yo pueda adaptar un generador que funcione en condiciones más o menos estables, más o menos constantes, conociendo lo que es también el recurso que yo tengo y el destino final que va a tener esa energía. Pero en el caso de la energía eólica, donde yo voy a tener un recurso eólico que es variable, cuya potencia varía al cubo con respecto a la velocidad, que ese recurso va a ser convertido en energía mecánica a través de un rotor, que pueden ser diferentes rotores. En este caso es de 3 palas y del estilo aerodinámico, pero existen también rotores del tipo Savonius, del tipo multipala americano, lo que uno ve para sacar agua, y cada uno de esos debería llevar un tipo de generador, porque la forma en la cual trabaja el generador es totalmente limitante y determinante al momento de entender cómo funciona el rendimiento. Un molino eólico destinado a la producción de corriente eléctrica es una conjunción que va desde el viento, el rotor y el generador. Esas tres cosas juntas, depende de cómo sean todos esos factores, va a ser el rendimiento final de la máquina. Y para poder comprender, cuando lleguemos a la parte de eólica, cómo interactúa el viento, la conversión y el generador, yo necesito conocer cuestiones básicas del funcionamiento de un generador. No es un curso de electrotecnia. Para entender a full lo que es un generador, ustedes deberían estar cursando mínimo Electro 1 y después Máquinas Eléctricas 1. Aquí lo que se pretende es que aquellos alumnos que no hayan tenido contacto con un generador o cuestiones básicas de electricidad, lo que es una ley de Lenz, podamos acercarle ese conocimiento para que después se le facilite el entendimiento del total, de cómo funciona el rendimiento global de una turbina hidroeléctrica, una turbina eólica y hasta incluso cuando hagamos los ensayos de rendimiento de un generador de combustión interna. Para entender cómo funcionan los generadores, tenemos que entender algunas cuestiones magnéticas que están reflejadas por la ley de Lenz. Cómo actúa un imán, que en este caso yo lo tengo pegado a una barra de metal. Veamos qué ocurre si yo largo ese imán sobre esta barra de cobre. Si lo pongo del lado del hierro, ustedes ven que cae a una velocidad considerablemente rápido. Ahora lo voy a poner sobre el lado del imán, sobre la barra de hierro, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Prácticamente cae a muy baja velocidad, siendo que este material es un material no magnético. ¿Ven? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque en el momento en el cual el campo magnético comienza a variar sobre este conductor eléctrico, se empieza a producir una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica al circular comienza a producir un imán que va retrasando la caída de este imán en un momento porque se opone y en el otro momento porque lo va tirando. Si este mismo efecto yo lo hago sobre este pedacito de madera, fíjense que no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es no magnético, pero tampoco es conductor de electricidad. Por lo tanto, esa fuerza magnética no se va a producir. Entonces, insisto en que esto es un material no magnético. Para poder visualizar qué pasa en estos dos conductores, vamos a poner esta hoja de plástico sobre los conductores e intentaremos rociar lo más finamente posible limaduras de hierro sobre la superficie. Encendemos la máquina
y en este display van a poder observar la corriente que está pasando cuando se activa la soldadura. Veamos ahora este otro efecto. En este dispositivo tenemos un péndulo que está colgado de aquí con un sistema de muy bajo rozamiento, con un cuerpo metálico con cierta masa para que tenga mayor cantidad de energía al momento de producir la pendulación, y en la base tiene aplicada un trozo de chapa de cobre para que esto sea un material conductor pero no magnético. Pueden observar que es un péndulo que, como no tiene rozamiento, puede permanecer en este estado durante muchísimo tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con mucho cuidado vamos a acercar esta chapa que contiene dos imanes con el norte y el sur para que vean qué efecto produce. Vamos a cambiar la toma. Bueno, para que se vea mejor lo giré, y lo que voy a hacer ahora es acercar los imanes a una posición suficientemente cerca para que haya buena inducción, pero que en ningún momento se toquen con respecto a los imanes, ven, y que tengan perfecto paso sin producir ningún rozamiento. Y ahora lo vuelvo a montar. Observen que el péndulo no toca en ningún momento los imanes, y ahora vamos a liberarlos a ver qué ocurre. Se dan cuenta cómo se frena el equipo. Por eso es que este efecto es muy utilizado en lo que se denomina frenos de corrientes parásitas. Se ve perfectamente cómo disminuye su movimiento pendular. Acá pueden ver que ya hemos cambiado la placa de cobre maciza por la placa ranurada. Nos aseguramos que pase sin ningún tipo de rozamiento y volvemos a liberar el péndulo. Veamos qué es lo que ocurre. Pueden observar que prácticamente no se detiene. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que, como las ranuras están en este sentido y ustedes tienen un norte por acá y un sur por acá, el campo magnético que se origina en este sector no puede producir las corrientes, porque la corriente queda limitada su circulación por las ranuras que ven acá. Entonces, para que no quede dudas, acá tengo el norte y el sur. Vamos a ver nuevamente cómo se distribuye el flujo con ayuda de las limaduras de hierro. Ven que es un flujo muy poderoso porque está preparado con imanes de neodimio. ¿Y por dónde cruzaría el péndulo cuando cae? ¿Ven cómo reacciona por magnetismo y se notan las líneas de fuerza cómo quieren subir? Bueno, cuando esto reacciona, la chapa se va a encontrar exactamente en este plano. Vamos a trabar esto para que no moleste. Entonces, si yo estoy cortando el flujo en esta dirección, ¿cómo va a aparecer la corriente? Inducida en esta forma. Si yo, en vez de poner esta placa, utilizo esta, al tener los cortes, ya la corriente no puede llegar de este punto a este punto. Tiene que hacer un camino mucho más largo, pero el circuito no se puede cerrar. Y por eso que esta en particular no frena tanto el péndulo. Por eso es que todos los elementos como motores y transformadores están construidos con chapas laminadas y no con elementos macizos, porque esto hace que la cantidad de corriente que circula por aquí sea muchísimo menor. Como utilizar esta barra de cobre, que es una sola vuelta, es muy complicado para poder medir voltajes, lo que hicimos aquí fue poner una bobina en la cual tenemos muchas vueltas, por lo tanto se va a poder ver mejor el efecto que va a producir el campo magnético. Acá tengo un imán que va a tener el norte y el sur, y veamos qué ocurre cuando yo produzco la variación de flujo en este metal. Ve que ya automáticamente el voltímetro comienza a acusar que se está produciendo corriente eléctrica.
Esto no es otra cosa que el rotor de la máquina que pasa por los bobinados produciendo la corriente. O puede ser con este imán que va a tener el norte y el sur, y al girar acá adentro va a producir exactamente el mismo cambio, produciendo también, ven, la corriente eléctrica. Ahora lo vamos a hacer con un poquito más de cuidado. Lo que quiero que vean acá son dos cuestiones. La primera, cómo varía el flujo magnético, que ustedes no lo pueden sentir, pero lo ven ahí acusado en el tester, y cómo aumenta el flujo y cómo aumenta por ende el voltaje cuanto yo más me acerco al hierro de la máquina. O sea, siempre que hay una variación de flujo va a aparecer la corriente eléctrica. Ahora lo voy a pegar. Y ven cómo el hecho de bajarlo produjo corriente y el hecho de despegarlo produce un voltaje que incluso se nos va de escala el instrumento. 1,13 volt. ¿Por qué es importante esto? La distancia que ustedes tienen entre lo que produce el imán, ya sea una bobina o un imán permanente, y la máquina, se denomina el entrehierro de la máquina. Y eso es lo que van a ver ahora en esta foto. Por lo tanto, si este imán permanente que tiene su norte en esta dirección y su sur en esta dirección va cambiando de posición en estos dos polos, este hierro se va a magnetizar en este sentido primero y después en el otro. Esa variación de flujo que va a hacer que en estas bobinas aparezca la fuerza electromotriz inducida. Obviamente que cuanto más rápido gire la manija, mayor cantidad de energía voy a producir, y cuanto más despacio, menor cantidad va a producir.